Yo, Marta, desde los estudios de KPFK 90.7 FM Pacífica en Los Ángeles, Santa Bárbara y en todo el mundo a través de la internet en kpfk.org, fortalezco a estar fuerte al 100%, potencial infinito, bajar a cero, menos cero infinito, posible, infalible, invencible, en mí, en mi equipo de programación de aquí del Vuelo del Aguila y el Cóndor, a nuestras familias, nuestros compañeros de la radio, los radioescuchas y a todos los que han hecho posible este programa. Sean fuertes en sus fortalezas y corregidos en sus debilidades para este 2019. Y está hecho. Hoy en el programa del Vuelo del Águila y el Cóndor, la sabiduría de los pueblos originales, en este inicio del año del 2019, tendremos a un fabuloso e increíble invitado, un ser revolucionario de la medicina energética que combina la sabiduría ancestral de los chaolines de China con la ciencia moderna. Es doctor en quiropráctico y es ingeniero espacial. Fue también el instructor, consultante y coordinador de la serie original de televisión de Kung Fu. Le otorgaron el prestigioso título de Gran Maestro Shaolin Kung Fu por ser el defensor del Kung Fu, del Tai Chi, del Qigong y del Feng Shui. No se lo pierdan. Estará hoy con nosotros. El objetivo de este programa es difundir, preservar y asumir la sabiduría ancestral para encontrar una solución a los conflictos internos y externos del ser humano, los retos globales como el odio, la avaricia y la destrucción del medio ambiente, todo por la ausencia del amor. Amor a la Pachamama, amor a la tierra Tonatzin y amor a nosotros mismos. Buenas noches, habla tu amigo Manuel Padilla y hoy le damos la bienvenida a este asombroso año 2019. A nuestras vidas le damos una grata bienvenida, que su asombrosa energía de paz, salud y amor llegue con facilidad a nuestros hogares este año. Agradecemos a los radioescuchas de esta radio por tu atención a este programa y a este tema de la sabiduría ancestral. Agradecemos a nuestros antepasados que nos permitieron generosamente hablar de su sabiduría para tener un mundo más en equilibrio. Agradecemos a nuestros invitados, maestros, que acuden a esparcir sus enseñanzas. Estamos muy agradecidos. En este programa del Vuelo del Águila y el Cóndor, reforzamos otro de los grandes dones de las sabidurías y de las culturas originales, la sabiduría del espacio sagrado. Al abrir este programa, se utiliza un reforzamiento del método Yuen, que nos referimos en este segmento, ya que, como invitado hoy el gran maestro Shaolin Kung Fu, Dr. Kam Yuen, estamos muy agradecidos con su visita y por compartir su sabiduría. Si quieres hacer una pregunta al invitado, especialmente si estás enfermo, tienes algún dolor o alguna enfermedad, con mucho gusto puedes llamarnos a KPFK 90.7 FM y al teléfono 818-985-5735. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Bienvenida al 2019. Gracias. Ahora vamos a escuchar el mensaje de audio que volveremos a más de 500 años atrás, antes de la llegada de los europeos, en donde se inicia el nombre de este programa, El Vuelo del Águila y el Cóndor. Para conocer la profecía de nuestros abuelos, iniciamos a escucharla. En el último Pachacútec, hace más de 500 años, se reunieron los abuelos sabios ante la llegada del hombre blanco. Decidieron que para preservar la sabiduría original era necesario cerrar y ocultar la sabiduría en todo el continente. Y cuando el tiempo llegara y el águila y el cóndor volaran juntos otra vez, sería la señal del tiempo de reintegración y grandeza de los pueblos indígenas. Las predicciones de la profecía del vuelo del águila y el cóndor se están cumpliendo. Las estás reconociendo, estás despierto, estás consciente, estás listo, ya están aquí. Escúchalas. ¿Estás listo? ¿Estás preparado?
Esa es la profecía y el tiempo llegó. Regresamos a la KPFK 90.7 FM. Este interesante programa sobre medicina energética para la resolución de problemas. El método Yuen es una técnica de medicina energética que combina el antiguo arte de curación practicado en los templos shaolines de China con la ciencia occidental. Este método fue desarrollado por Dr. Kam Yuen tras una vida dedicada al estudio de las artes marciales y funcionamiento de la anatomía, fisiología y análisis de la estructura, técnicas energéticas, física cuántica y la práctica del Qi y del Shen-Gong. El Dr. Yuen comenta, los humanos somos seres extraordinarios complejos con numerosos niveles de conciencia. La aplicación del método consiste en comprobar que todos esos niveles de conciencia concuerdan entre sí como paso preliminar para que pueda aliviar el dolor y alcanzar los objetivos previamente establecidos. Determinar si las personas están energéticamente fuertes o débiles. Se realizan las correcciones pertinentes y hacer fuertes energéticamente la detención de debilidades. Se parece mucho a la acción de conectar una función en su ordenador. Usted está conectado o desconectado. Aquí, en el occidente, el dolor se trata por lo general con medicamentos, aparatos e instrumentos. Existen muchas personas con dolores crónicos que sufren enormemente, a las cuales se les repite constantemente que tendrán que aprender a vivir con el dolor. Can you hear us, Dr. Yuen? Yes. Very well. Thank you. Estamos muy agradecidos que esté con nosotros. Estoy escuchando y estoy... Bienvenidos al programa del Vuelo del Águila y el Cóndor. ¿Nos podría explicar quién es el Dr. Yuen? First, Dr. Yuen, could you please introduce yourself to us? Si nos podía introducirse. Sure. I'm Dr. Kam Yuen. I've been a chiropractor for over 30 years, and I taught Kung Fu for 50 years, and as well as an engineer in aerospace industry. Dice que ha sido un quiropráctico por 30 años y ha practicado las artes marciales por 50 años y también es un ingeniero aeroespacial. Thank you. Can you tell us what motivated you to look for these solutions for these problems? ¿Qué lo motivó para buscar soluciones a estos problemas? Well, as an engineer and also as a doctor of chiropractic, we're always looking for solutions. And of course, we would like to have faster solutions. And that's the reason why it became this immediate results with problems that people have. Dice que como ingeniero aeroespacial y como quiropráctico, él buscaba la manera más rápida y para ayudar a la gente y por eso él hizo este método. The ability to feel. ¿De dónde viene la sabiduría de este Ching Kung y de dónde desarrolla la capacidad de sentir? So everyone has the skill to feel and perceive and have intuition that give them the insight to connect with the answer, and the answer connect with the insight of the person or the situation. Así es que dice que todos tenemos la capacidad de sentir o de percibir y la capacidad de conectarnos con lo que tenemos en el centro de la persona. Sí. Dr. Yuen comenta que el ser humano es el mejor equipo de alta tecnología que ha existido, pero tiene que ser desprogramado a través del borrar la información que nos sirve y reprogramarlo como puede ser. ¿Cómo puede ser eso para liberarnos de los miedos? The question is, you mentioned that the human is the highest technological machine that has ever existed, and but it needs to be reprogrammed through erasing the information that doesn't work or doesn't work for us, and to reprogram it. How can we do that? We have to recognize that we already have the program in our central nervous system, and we have to separate the nervous system or the central nervous system from our mind from the central nervous system. So the central nervous system already have all the right program.
It's the mind that confused the central nervous system that we have to ensure will be less of that. Su contestación es que nosotros ya tenemos esa información en nuestro sistema nervioso central y que tenemos que separarlo eso de la mente y la mente es la que causa los problemas y para que el sistema de nervioso central pueda hacer lo que tiene su función. Thank you. Habla usted de un método como la nueva ciencia de los resultados inmediatos. ¿Cómo se puede lograr? You're talking about like a new scientific method and with results. How is that possible? Once you recognize that the central nervous system has all the intelligence, and the central nervous system is a lot faster than using your mind to resolve anything. And the central nervous system is like a computer, so the computer speed is faster than the human mental thinking. Dice que si reconocemos que el sistema de nervioso central ya tiene toda esa información y que tiene toda esa inteligencia y que es más rápida que cualquier computadora, ¿yes? ¿Con todo tu método se puede eliminar las creencias de los padres o familia que nos perjudican o el karma? With your method, can we eliminate our parents' beliefs or any beliefs of our family or karma? Anything that's a problem, the central nervous system will find a solution to the problem, and the solution will connect with the central nervous system in a matter of seconds. It's not something that it takes time to resolve things. Things should be immediately resolved, just like having a computer. And we do have a computer. Our computer is our central nervous system. Dice que nuestro sistema nervioso central es como una computadora que cuando le pones el problema puede conseguir la resolución en segundos y porque es como más rápida que cualquier computadora. Thank you. I would add also the central nervous system is only few 1 and 0, what is strong, what is weak. It's binary. It's not like using the mind to have many choices. It actually confuse how to resolve the situation, also resolving the problem. Así es que el sistema de nervioso central trabaja como una computadora que usa un lenguaje binario, solo sí o no, o unos y ceros. Así es que ese es el lenguaje que usa y por eso lo hace más fácil. Nada más dice o está fuerte o está débil en cualquier problema. And not have a talk or discussion about the theory. It's no theory. It's pretty much the principle of resolving it, the science of immediate results. Y para no tener tantas discusiones sobre la teoría, solamente hay que verificarla si funciona como un experimento científico y si les está dando resultados, funciona y si no, no. Thank you. Would you want to talk to someone on the radio who has an issue or? Yes, I could do that, or I could talk to you about any question or problems that you may want to present. I would and show how you could resolve it. Le estoy preguntando que si quiere hablar con alguien en la audiencia y me dice que también puede hablar conmigo para decirle que si tengo cualquier. We have someone that's calling from New Jersey. Kimberly is on the line. Okay. Tenemos a alguien que está hablando de Nueva Jersey. Kimberly está en la línea. Can you hear us, Kimberly? Yes, I can. Can you hear me? Yes, we can hear you. She's going to speak English or Spanish? She speaks English. I could just let me translate between both of you because our audience is in Spanish. Right. Should I explain my physical problem? Sí, va a explicar su problema físico. Yes? You just state what you have. I have exhaustion during the day where I'm too tired to work and I'm very disoriented during the day. And at night, I have a lot of clarity and I'm very alert and awake at night. I'm exhausted all day. I cannot stay awake. Su problema es que en el día está exhausta y no puede
no puede mantener, no puede ni trabajar, y en la noche está de mucha claridad y está despierta. So when you think about your situation, it's troublesome for you to have those experiences. Yes. Así es que cuando piensas en tu situación, te causan problemas. Okay, so basically you have conflict with the things that in your life, physical, mental, emotional, psychological, psychic, spiritual. Mm-hmm. So each one of those elements are in conflict with each other. Así es que cuando... Because you can feel it, the conflict. Así es que tienes conflictos en tu entorno, en tu vida, en tu psicología, y porque lo puedo sentir tus conflictos. Okay, so there's 6 things, but there's 10 uneven conflicts. So the number of 1 and 0 will tell you what it is, and it also gives a number that's like there's 10 reasons, but it's a million causes, and affecting this person is more like 1,000,000%. So once you recognize those numbers in your central nervous system, your central nervous system will just process it, and then you will make a comparison now, compare with 2 minutes ago. Does it still bother you the same way as before? Dr. Kam, I think the translator is online now, Christina? Yes, I'm here. Yes. Hello. Yes. Were you able to catch that, or what he was explaining to you? Yes, can you repeat, Dr. Yuen? Actually, the listeners don't have to catch what I say. The only thing that they should know is that is it the same or is it different than the original troubling problem that you have with this life situation. I think that question realmente no tienes que escuchar mucho de lo que dice, porque está conectando con los problemas de toda tu vida, que tiene muchas causas. Yes. Kimberly, I think Dr. Drench just asked you if you feel the same or different than before. If I feel the same or different than before? Yes. I feel a little bit different. I feel a little bit more at peace. Well, that's a good start, right? Dijo es un buen comienzo. Que se siente en paz. I'm sorry, did you ask me another question? Yeah, if it's a good start. That's a good start, okay. I mean, you're more balanced, centered, and stable now, right? And it troubles you less now. Very Estás más equilibrada, más centrada y más estable ahora. Yes, I feel very different, actually. My head feels much lighter. This is what everyone should be able to do for themselves. Cada uno debería de hacer esto por sí mismo. Wow. What did you do? Well, I told you what I did, so you will listen to the recording if you want, because I'm not going to repeat myself. In fact, I forgot what I did, right? Eso, tú puedes escuchar la grabación de lo que hice y sacar beneficio de ella. It's like I don't need to remember what I said to you 2 minutes ago, right? So I don't want to remember that. I just said it and that's it. Wow. Okay. Well, thank you. Thank you so much. Yo no tengo que nombrar ni enumerar las cosas que he dicho. Ya lo he hecho, ya está. Sí, thank you, gracias. Buenas noches, Carlos, ¿estás en la línea? Sí, estoy en la línea. Bueno, estás con el doctor Joan, ¿puedes hacer tu pregunta? ¿Quieres saber mi pregunta? Mira, mi pregunta es cómo lograr quitarme es un dolor que tengo desde la cintura hasta la planta del pie y como que se me detiene en la rodilla, pero continúa. Es un dolor inmenso que no me deja hasta que me paro y empiezo a caminar, y hay veces que camino un poco mal y me sigue doliendo. Okay. El lado izquierdo.
Dr. Jen, he says he has tremendous pain from his hip all the way to the bottom of his foot, and he needs to walk, and it's really bothering him. Okay, so his hip, both sides of his hip going down to his feet is what gives him pain. Is that what he's saying? Los dos lados de tus piernas? No, nada más al lado izquierdo. Only on the left Y side. la parte de la columna hacia la planta del pie. Only on the left side and part of his back, his spine. Okay, so the left side problem for him is the weakness on his right side. So 1 and 0 will tell me that the right side is the problem, not the left. Okay, so the right side has to be strengthened. So I was just strengthening that to be even with both sides. Okay, so the feet have to be even with the ankles and legs and knees and upper legs. Those are unevenness there. And then the hip, because he have experience getting injured in those parts of his body. So he have uneven injuries. So we make all the injuries even with each other, and all the reasons and causes and the percentage or the effect it has on his body as well as his mind. Okay, so we will process that through his central nervous system. When he have more experience of doing that, he would be able to do that. And now when he compare his pain now, is it the same or is it different without the translation? The same or different? Sin traducción, ¿cómo estás ahora? Sin traducción, ¿cómo estás ahora con esta molestia, este dolor? Ahora, después de la corrección que ya te contaré. En este momento, sinceramente, siento que se está retirando ese dolor, incluso levanto mi cintura y no me duele mucho. Es cualquier cosita lo que me está doliendo. Muevo mi pierna y siento muy leve, pero no en diferencia como hace rato antes de contactarlo, sinceramente. He's saying that he feels it very, very lightly and a lot better than before he spoke to you. It's better when you have people just respond very short, like same or different. They could only say same or is it different, and then we would continue to make him better. If someone put a long discussion what it is, it actually confused them from getting better faster. Es mejor comparar antes y después que estar discutiendo toda una explicación, porque lo vamos a hacer más corto. Es antes y después de la corrección, ¿cómo te sientes? Sin tanto debate. Ajá, para los que vayan a hablar, díganlo preciso y cuando después de la corrección diga me siento mejor o igual y ya. Okay. Perfecto. Okay. Me siento un poquito mejor. He feels a little better. Mejor. Okay, so when he say a little bit better, it's because his mind is too much in his body. So his mind is like 10 times stronger than it ought to be, because that's what his physical intelligence saying. So we would just ensure that mind would be out of his body, that his body would be managed by his physical intelligence, not his mental confusion. Okay, now his pain now. ¿Cómo está tu dolor? Poquito nomás. ¿Igual o mejor o? Mejor. Better. Mejor. Okay. So it has to be or better or nothing, all right? So anytime it is a little bit improvement, that means his mind is blocking him from getting better. Su mente está 10 veces más fuerte de lo que debería estar, por eso él ha quitado la mente fuera del cuerpo y porque su inteligencia física es la que realmente cuenta y no su mente. Entonces, en cuanto a la respuesta, te tienes que decir o sí o no, o estás mejor o no estás mejor, porque la mente está allí, es la que va a disolver
la cuestión mental y dejar el cuerpo físico y su inteligencia física no confundida por la mente. Soy mejor. Okay, I want to make a comment that we have problems because people's mind actually produce those problems, and the mind cannot resolve the problem. Only the physical intelligence of the central nervous system would do that. Like animals don't have a mind, but they make study and try to say animal has mind, but animal really have no mind. That's why they should resolve their problem without the human mind interference. Los animales resuelven sus cuestiones, sus problemas solo, porque no tienen esa mente que les atoxiga. Realmente la mente es la que produce los problemas en el ser humano. Realmente es conectar con la inteligencia física del sistema nervioso, que es la que va a resolver todo el problema, igual que los animales. Aunque la ciencia diga que los animales tienen mente, los animales realmente no la tienen. Okay. ¿Ya está bien, Carlos? Ya pasó todo. Perfecto. Perfecto. Gracias por su llamada, Carlos, y gracias por participar. Le mandamos un fuerte saludo. Sí, buenas noches, Seida. ¿Estás, Seida, en la línea? Adelante, bueno. ¿Sí? Sí, buenas noches, Seida. ¿Tienes tu pregunta para el doctor? Sí, gracias. Quiero sanar en mi vida el ciclo de 8 a 9 años, donde aparentemente todo está bien y a los 8 a los 9 años se termina una relación, me tengo que cambiar de trabajo y trabajo, pero no llega. Relacionado con el dinero, la prosperidad. Así es. Los cambios. So she wants to eliminate a cycle that she has that every 8 or 9 years she ends a relationship and she loses a job or has to find another job, and her finances are also affected. You know, we could resolve people's money problems. We definitely could resolve people's uncertainties and stress and anxiety. And we definitely resolve people's pain from injuries or illness and family relationship or educational problems. So the thing is that she have like 10 different things, and these 10 different things are uneven with each other. So she's have conflict with them. So it has to be combined or make even as one thing. So we can actually improve 10 people at one time, or we can improve 100, even 1,000 people when we make them even. So we will make the experience to be even, and then using the physical intelligence connection to know the numbers of reasons. So it's only 10 reasons, but it's 10 unevenness, but it's 1 million causes that are affecting this person infinitely. It's like there's no escape in this physical universe. So once you recognize those numbers, the physical intelligence of the person combined with me activating that person, they would go through the process of resolving it. So it would resolve within less than a minute. Okay, so now that's resolved. Now let's say the person thinking about the situation of the person's life now, what does that seem like? Is it the same or is it different? ¿Cómo está la situación ahora? Ahora te explico lo que ha hecho el doctor. Pero ¿cómo está tu situación ahora? ¿Cómo la sientes? En ese momento hay mucha emoción, como de llorar. She has a feeling of wanting to cry. Mm-hmm. Well, before she didn't want to cry, so it's different. Now, the thing is that when she's happy, she wants to cry. And when she's sad, well, she's confused. So now, she should be in a place, if she cried, that's fine. If she doesn't, that's fine. Okay, now, does her life still bother her the same way as before? ¿Cómo estás ahora a comparación de antes? Más tranquila, como release, como solté. Ok, doctor Yuen dice que podemos resolver los problemas de todo el mundo, desde la ansiedad, dolores, estrés, relaciones,
estas personas tienen 10 diferentes cosas que la hacen sentirse mal y que por lo que tiene tantos conflictos, porque están esas 10 cosas desniveladas. Entonces él equilibra y estabiliza y nivela estos desequilibrios. Él puede mejorar a 10 personas, 100 personas o 1000 personas a la vez, solamente aprendido a nivelar, a equilibrar con la inteligencia física, esa inteligencia innata. Y de hecho hay millones de causas realmente que le afectan en este universo físico. Entonces, lo que hace, actúa en este proceso de resolverlo en menos de un minuto con el equilibrarlo, el equilibrar el todo. Wow. Y luego le dijo que realmente tenía, si era diferente o no diferente, y la puso neutral porque ella confundía. Y realmente pues la reseteó y le preguntó de nuevo cómo se sentía, y ella dijo más tranquila. Sí, gracias. Estoy más, me siento hasta alta, como fuerte. She says she feels taller Muy fuerte, strong. and stronger. Wow, gracias Aida por compartir tu Gracias. comentario. Gracias. Ahora vamos con Ruth de Guadalajara. Ruth, ¿nos escuchas? ¿Estás en la línea? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Yuen? Mira, quiero ver, no es nada físico, simplemente finanzas. No he podido salir de deudas y no me ha fluido el dinero como yo quisiera. So the question is, it's nothing physical, it's finances. She hasn't had the financial cash flow that she would like, and she's Okay. And I have that same problem too. So money is actually physical, okay? Even though people try to resolve their physical money problem with their mind, they never resolve it. So what you have, if you think you have money problem, is that you actually have confusion how to resolve it. That's the problem. And that came from her family, that she grew up from, came from her ancestors. Her ancestors kind of have karma of taking away other people's money from them. So have to resolve those karmas so she doesn't experience those karmas from her ancestors, okay? So let me just process this totally. Now, when you think about her money situation now, does she still have the same question, a problem with it as before? Se pregunta si tienes la cuestión ahora todavía el mismo problema, cómo piensa, cómo sientes ahora la situación del problema financiero ahora, después de haberte hecho este procesamiento que dice que realmente es físico, aunque creas que no lo es, y que está en tu mente. Perdón, mi mente física. Sí. ¿Cómo se siente ahora? Pues bien, tranquila. Mañana cierro, pues mañana voy a hacer unos negocios de inmobiliaria. Los comentarios cortos para que podamos hablar con los más gente. Sí. Pues gracias. Digo, sí, realmente me siento, aunque no lo es, porque incluso está en la mente. De hecho, no se resuelven los problemas del dinero porque se confunde, no se resuelve. Con la mente no se resuelve. Y él te solucionó y te borró las debilidades de la familia y de los ancestros que tenían karmas de haber robado a otros. Entonces eliminó esa debilidad espiritual y pidiendo perdón a los afectados de estos ancestros, y quitó todos los karmas espirituales, procesó el todo y de nuevo te preguntó cómo te sentías, y eso es lo que ha resuelto, por eso te sientes más ligera. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Buenas noches. Gracias. Gracias por compartir. Buenas noches, José. ¿Estás en la línea? ¿Cómo está? Buenas noches. Estás con el doctor Yuen. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que no puedo controlar la diabetes. A veces estoy bien y todo se me sube otra vez el azúcar y the question is he can't control his diabetes. His sugar keeps going up and down. Okay. So the thing is that the answer has to come from him. He doesn't have to hear what I say, like everyone. See, the thing is that he tried to control his sugar with his mind,
and also with his spirit. So it strictly could change with his physical intelligence. Okay, now the physical intelligence should recognize the high blood sugar in the blood is a waste product in the blood that should be flushed out of the blood to the lymph nodes and the rest of the lymphatic system. So that's not functioning because the mind is getting in the way of that. So we would increase the physical intelligence to ensure that the waste product in the blood would go into the lymphatic and come out of his body, as well as the sugar he needs to go inside the cells, that his physical intelligence would attract this glucose, get inside his cells in the mitochondria of his cells. Now, when you think about his blood sugar, is the same or different, you don't have to translate for him first. You want to know if he perceives himself differently than before. Yes. ¿Cómo te sientes ahora en cuanto a tu problema del diabetes? ¿Cómo te sientes ahora después de lo que te hizo? Pues me parece que venía un poquito débil, un poquito cansado y no, parece que ahorita me siento como un poco despierto. He said he felt a little weak before and now he feels awake. Okay, because the glucose would give him energy, so he's awake, right? So. Yeah. Sí, puedo traducir. O sea, el problema que viene de él, de su control, su hipercontrol mental sobre la diabetes, y realmente eso te afecta mucho a todo, al sistema nervioso, a la inteligencia física, la cual es la que es capacitada realmente para reconocer que hay desechos y escorias celulares, para que fluyan al sistema linfático. La mente controla demasiado. Entonces, la inteligencia física es la que tiene que asegurarse que los desechos salgan hacia el linfático y todo lo que atrae el azúcar y que no se elimine. Por lo tanto, corrigió las mitocondrias también y te preguntó que cómo te sentías. Y, bueno, te sentiste más ligero. Uh-huh. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, José, por compartir. Gracias. Tenemos a Rodrigo en la línea. Buenas noches, Rodrigo. Dr. Jen, before the next call, it's because it's about a cold, and I know that a lot of people have colds right now. When you do the strengthening of one person, can other people benefit too? La llamada va a ser sobre un resfriado, y si hay muchas personas que ahorita tienen ese resfriado, ¿pueden beneficiarse también de fortalecimiento que están haciendo? So you have one person that has the cold. So you have that one person now. If you don't, that's okay too. Yes, he's here. He's on the line. He's on the line. All right. So the person has a cold. Then you want to know what symptom they have. They have the symptom in the nose, in the throat, or it's in the chest. Where's the symptom? ¿Qué tipo de síntoma de resfriado tiene? Si está en la tráquea, si está en la garganta, si está en la nariz. Cuando yo hablo de resfriado, quiero saber qué síntomas tiene. Bueno, estoy ronco y estoy de la nariz muy tapado y luego también tosiendo mucho y un poco también de la garganta, ¿sí? Como mucha gripe, ¿no? So he's sore. He can't speak. He's also, his nose is very congested, and his throat hurts, and he has a cold. So the cold is just a terminology. We have no meaning. Okay. Now the thing is that symptoms. He got about 4 different symptoms in his body that kind of related to co-symptoms, and we will make those symptoms even with each other throughout his body, and go to the 1,000 reasons that led to this weakness and the million causes that affecting this person 1,000%, and we will improve him plus 10 other people that's listening in. And we'll expand that to 100
and it's not that strong for 100, so we would just strengthen it for 100 people. And 200 people goes weak, then we have to strengthen for 200 people. 500 goes weak, we will strengthen that. So we could go, further, but let's stay at that hundreds of people. So now, looking at the situation, that has to be also strengthen their connection to the central nervous system and activate the central nervous system intelligence to make the body better. Okay, now how's his cold symptoms at this moment? ¿Cómo te sientes ahora con los síntomas de resfriado ahora? Bastante igual, todos modos, un poco mejor, pero no mucho mejor. No me para la cuestión de la nariz. He's saying he feels a little better, not too much better, and his nose won't stop running. Okay. So the nose itself is not coming from his nose, it's coming from the reproductive organs and also coming from the colon. All right, so we will just strengthen those two things. Realmente no viene de allí, sino viene, la nariz no viene de la nariz, sino viene del aparato reproductor y del colon. How's the nose running now? ¿Cómo está tu nariz ahora? Mejor, sí, mucho mejor. A lot better. Sí. Realmente los síntomas de la nariz, lo que hizo el doctor es que eran 4 en su cuerpo relacionados con el resfriado, los niveló y también tenía 1000 razones que le afectaban 1.000.000 1000 razones, y 1.000.000 de causas que le afectaban 1000 veces a él. Y fortaleció a 100 personas también con el resfriado y fortaleció la conexión con el sistema nervioso central, la activó la inteligencia física para mejorarle. ¿Y Rodrigo, otro síntoma? ¿Otra cosa que tenga? ¿Otro síntoma? Tengo muchas cosas, así que no, está bien con eso. Ya. Sí. O sea, tengo un dolor muy fuerte, pero no, realmente es crónico y no sé qué puedo hacer. Ya no sé qué cosa. He says he also has a chronic pain, another type of pain. ¿En dónde es el dolor? Es en la paleta del lado derecho, del brazo, en la parte de atrás, pero es una cosa que tiene muchos años, entonces es muy difícil. He said it's on the his shoulder what would you call it? But it's a chronic pain, and he doesn't think that it will go away because it's had many years. Is it the right or left shoulder? ¿Izquierdo o derecho? Al derecho, shoulder pain, es como se conoce. Right shoulder pain. Right shoulder, is it in the front of the shoulder, the side of the shoulder, or the back of the shoulder? The back of the shoulder. Okay. So, of course, when people think, they will not resolve anything, right? Thinking actually stops the process of resolving, okay? That's why a lot of educated people, all they do is think, and they can't resolve anything. Okay, so the back, the right shoulder back is really come from, the first weakness is really come from the front left hip and come from the front of his upper left leg. And there's a fear in that region of getting injured or getting shot in that region. So we have to remove those spiritual experiences and also ancestors' experience of shooting people in that region. So we will resolve the ancestral karma without asking the ancestors, okay? Now, karma has to be resolved, otherwise there's always going to be violence in the world. And curses and karmas and or the horrible spiritual experiences all have to be resolved, and could be resolved this way in a matter of less than a minute, and we could increase the number of people that could be resolved. Now, how's the pain in his shoulder? ¿Cómo está el problema tuyo en la paleta ahora? Pues realmente
es igual, es algo muy muy fuerte, no es fuerte, es todo el tiempo, constante, nada más, no es fuerte, sino que a veces es fuerte, pero a veces no. Ahorita siento la sensación todo el tiempo, no, creo que es algo mucho más fuerte. He's saying that it's a sensation he always has. Right now, it's a sensation, but he doesn't think that it's possible to take it away because he's had it for so long. Well, it doesn't matter. You can have it in 1,000 other lifetimes ago, so it doesn't matter. Okay, now, does he still have the pain? Yes or no? ¿Tienes el dolor, sí o no? Sí. Yes. He said yes, right? Yes. Okay. Now, he said he have a pain. Now, does he have a pain without moving his arm or moving? ¿Tiene dolor sin mover tu brazo? Sí. Pues bueno, lo que pasa es que sí, de todos modos tengo la sensación cuando lo muevo poquito o el cuello me duele más. Cuando muevo mi brazo o el cuello me duele mucho más. Solamente si no lo muevo no me duele tanto, pero sí me duele, claro. O ya me duele menos, ¿eh? He says it hurts less now, but it hurts when he moves his neck and his shoulder, and when together it hurts a lot, but right now it's hurting less. Okay, the thing is that there's other things that he has to be resolved, and it's not about pain, it's really irritation. So he has things in his life that irritates him, and we have to reduce the number of irritation or mental irritation that he has in his life. Take away the fear of not having irritation. He thinks irritation is what defines his personality. So he thinks if he doesn't have irritation, that people pick on him. So let's resolve that, okay? So pain, discomfort, irritation, hypersensitivity. There's some achiness. There's some mental achiness. He wants to start a lot of things in his life, but he never got started. Okay, now how's the discomfort in his shoulder? ¿Cómo es tu molestia ahí en la espalda, ahí en la paleta o en el hombro, no? Mucho. ¿Cómo está ahora? Mucho mejor, ya estoy mejor. Está mucho mejor ya, mucho mejor. He says it's a lot better. Okay, so even if he's resistant about getting better, he still get better, right? Que aunque resistas que mejorarte, te estás mejorando. It's funny. He's our coordinator for the radio. That's why. Oh, okay. And we have a press conference tomorrow. So. Okay. No, pues muchas gracias. Muy interesante el programa. Lo interesante es que quería decir que el dolor, si piensa no resuelve, el pensar no resuelve el proceso con la mente, de eliminar el problema. Entonces realmente le fortaleció la parte anterior de la cadera y también otras partes como las rodillas, y fortaleció también unas lesiones, eran lesiones espirituales de haber sido disparado en esa región, en esa área del cuerpo, y corrigió los karmas de los ancestros que tenía que resolver. Y de hecho él en un minuto o menos de un minuto puede resolver karmas, maldiciones y experiencias espirituales negativas que tienen que ser resueltas, si no arrastras con ellas, y son experiencias muy negativas que arrastras de miles de años. Entonces también cuando le preguntó cómo se sentía con el dolor después, y él dijo que todavía sentía el dolor, y es que era como una irritación, y él mismo se resistía a soltarlo, ¿no? Y es irritación y hipersensibilidad, y tenía miedo, le quitó el miedo si no se irrita, porque realmente estaba ubicado en el miedo, en la irritación. Se nos está acabando el tiempo, Cristina. Perdón, se nos está acabando el tiempo, y queremos la información para los radioescuchas que quieran tener contacto con el Dr. Yuen para que lo... We would like your information, Dr. Yuen, where our radio listeners can get a hold of you or have more information. They could come to my website called yuenmethod.com. El website es yuenmethod.com. Yeah, .com. And
And it also, in Spanish as well as English, as appropriate in this country. So. Y también tiene sus servicios en inglés y en español porque es lo que es apropiado en este país. And we do have Spanish-speaking people could contact them if they want a Spanish-speaking person. Y también tienen personas en español que les pueden ayudar para quieren información. También las vamos a tener en nuestro Facebook, la información para el Dr. Yuen, para que tengan más información. Y les agradecemos a todos que nuestros radios escuchas. Agradecemos a este programa que se difunde cada primer lunes de cada mes de 8:30 a 9:30 p.m. y nos puedes encontrar en la página de Facebook del Vuelo del Aguila y el Condor, donde les daremos información sobre las diferentes sabidurías originales que tendremos en este programa de radio. Es un honor agradecer a los amigos y colaboradores de este programa del Vuelo del Aguila y el Condor, a nuestro equipo de producción, Marta Peña, equipo de control y conducción, Marta Ugarte, Manuel Padilla, Elizabeth, dirección, Rodrigo Argueta. Agradecemos a los administradores de la mesa directiva, a los donadores, a los que sostienen la radio KPFK 90.7 FM y sobre todo a los radioescuchas que son los hijos de la Madre Tierra, las águilas y los cóndores, que está dirigido este mensaje de encontrar el balance y el amor con la Madre Tierra, cosmos, la divinidad y con nosotros mismos. Gracias, los amantes de la Madre Tierra. Así es, hecho está. Gracias.